Hola, buenos días. ¿Cómo van en estas semanas de confinamiento? Aquí actualices en casa nuevamente, acompañándolos en esta cuarentena. La charla de hoy es súper importante. Tenemos un invitado muy especial, está en Estados Unidos en este momento, es el doctor Danilo Lugo. El doctor Danilo Lugo es psicólogo criminalista y es especialista en prevención del crimen y violación de la ley, experto internacional en justicia criminal. Nos va a acompañar hoy, vamos a hablar de un tema súper importante acerca de la responsabilidad legal del profesional contable y financiero. Doctor José Fernando Zuluaga, buenos días. Doctor Danilo, bienvenido a Charlas en Casa con Actualícese. Danilo, me gusta saludarlo y Buenos días, gracias por Carlos. tenerlo aquí. Gracias por tenerlo aquí cerca de los contadores, administradores, economistas, empresarios, emprendedores y estudiantes para escuchar ese tema que es tan importante, sobre todo en este tiempo, o que permanentemente ha sido importante. Entonces le agradecemos su presencia, su participación para nosotros es de mucho agrado y de mucha satisfacción para los que lo van a escuchar. Listo, Bueno, muy bien. doctor. Muchas gracias. Entonces, bienvenido y tiene la palabra y bien pueda cuéntenos cuál es la responsabilidad del profesional financiero y contable en cuanto a la prevención y el lavado de activos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues este es un tema completamente diferente al que normalmente los profesionales están acostumbrados a escuchar, porque es un tema netamente de prevención y educación sobre lo que es la violación de la ley. Cuando hablamos de ley, pues tenemos que hablar de leyes criminales, leyes civiles y todo lo que implica la responsabilidad legal de ser un profesional en artes liberales, en el caso de los abogados, de los contadores, de los auditores, de los revisores fiscales y todo lo que tiene que ver con el área de administración, tanto en el ámbito financiero como en el ámbito empresarial, de los sectores solidarios y también de los sectores obligados a cumplir con la ley. Este es un tema bien interesante. ¿Por qué? Porque dada la economía mundial, pues lógicamente tenemos que trabajar con las leyes. Lamentablemente, digo lamentablemente para el mundo, eh, los hechos acaecidos a partir del 11 de septiembre del 2001, casi 20 años ya, nos cambiaron la perspectiva mundial en cuanto al delito financiero. Estados Unidos tuvo que sufrir una tragedia muy fuerte, como es la pérdida de más de 3.000 personas. El sistema financiero se colapsó mundialmente. Tuvimos una parálisis en todo lo que es el sistema productivo del país, la bolsa de valores, algo que no se conocía en la historia de los Estados Unidos desde 1928. Y todo debido a un atentado focalizado en un grupo denominado Al-Qaeda, un grupo terrorista árabe, que lógicamente nos atacó a nosotros aquí en territorio norteamericano, sin ni siquiera nosotros saber que estamos en guerra. Para ellos era una guerra santa, según ellos. ¿Y esto qué generó? Generó, pues lógicamente, una cantidad de leyes y estas leyes generaron una cantidad de consecuencias de tipo jurídico legal que afecta al mundo entero hoy en día. Para todo el mundo es conocido que los Estados Unidos siguen teniendo la hegemonía mundial en cuanto a la aplicación de la ley. Los bloqueos internacionales que hace Estados Unidos, tanto a países como a grandes corporaciones, pues lógicamente afectan la economía país por país y mundialmente. Y no es que Estados Unidos quiera convertirse en el policía del mundo,
sino que lamentablemente la moneda norteamericana es la moneda mundial. Igual ocurriría si fuera el yen, o fuera el won, o fuera el dólar australiano, o fuera el euro europeo, la moneda mundial, pero lógicamente ellos tendrían la hegemonía y podrían aplicar sanciones. Pero, pues, en este caso, Estados Unidos ha creado leyes para proteger sus intereses en el mundo entero y también para proteger países que tienen su economía dolarizada. Pero también tiene consecuencias. Y una de esas consecuencias se llama la Ley Patriota de los Estados Unidos. Esta Ley Patriota es una ley generada por el Congreso de los Estados Unidos, aprobada por la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial, y lógicamente valorada como una de las leyes más severas en los últimos tiempos, o prácticamente en principios de este siglo, del siglo XXI, y que afecta prácticamente la economía. Muy sencillo, la filosofía de esta ley, uniendo y fortaleciendo a los Estados Unidos, proveyendo herramientas adecuadas que se requieren para interceptar y obstruir el terrorismo. Esta ley aplica únicamente para delitos que se consideran que afectan la seguridad nacional de los Estados Unidos, como es el caso de espionaje, terrorismo, crimen organizado, empresas criminales, tráfico de drogas, lavado de dinero, documentos falsos, fraude en migración, evasión de impuestos, secuestro, dinero falso, robo a bancos y asalto o atentado contra un oficial federal de los Estados Unidos. Esos son los únicos delitos o áreas donde trabaja esta ley. Pero si ustedes ven el contexto, prácticamente eso es una ley que abarca absolutamente todo. Pero vamos a irnos entonces al título tercero de esta ley, que incluye a varias agencias federales de los Estados Unidos y compromete a estas agencias a trabajar unificadas. Anteriormente no era así. Anteriormente cada agencia trabajaba independientemente, ahora no. Y la única realmente el prospecto de esta ley es tener control total y absoluto sobre los delitos financieros y todo lo que tiene que ver con delitos de tipo crimen organizado. Reportes de transferencia de fondos a otros funcionarios financieras en el mundo, archivos bancarios. Es cuando dice incluyendo archivos bancarios, esta ley prácticamente anuló el secreto bancario en el mundo, incluyendo Suiza o paraísos fiscales. Y luego sigue donde da poderes especiales o herramientas como interceptaciones telefónicas, investigación de correos electrónicos, registros en viviendas, en fin, una cantidad de herramientas para investigación en el mundo entero. Todo lo que usted coloque en la nube, como correos electrónicos, y que tenga jurisdicción en los Estados Unidos, todo esto se puede utilizar como evidencia en una Corte Federal de los Estados Unidos para imputación de cargos, incluyendo transferencias electrónicas banco a banco, incluyendo negocios internacionales en dólares, y todo lo que tiene que ver con este tipo de transacciones internacionales. Entonces, cuando esta ley le otorga facultades al Departamento del Tesoro para identificar a países que pueden representar una amenaza, pues se bloquean países completos, como es el caso de Irán, que es un país que está bloqueado para hacer negocios con Estados Unidos, como es el caso de Corea del Norte, y así sucesivamente diferentes países donde el sistema financiero no puede operar con el sistema norteamericano. Y además de esto también sanciona todo lo que son los registros de bancos que hagan negocios con los Estados Unidos y les obliga a mantener récords de los cuales Estados Unidos tiene acceso a ellos o certifican los bancos. O sea que nosotros con el sistema financiero mundial estamos bastante bien, porque ya se sabe que si un banco, por ejemplo, colombiano o ecuatoriano
o peruano, o chino, o ruso, tiene negocios en dólares norteamericanos, ese banco tiene que estar certificado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, sigamos un poquitico, pero lo que yo quiero entender para que ustedes puedan tomar nota, en dónde entra el papel del profesional independiente y su responsabilidad legal y penal. Esto se llama sujetos obligados. Y léase sujeto obligado todo aquel que ha sido designado, designated non-financial institutions and professions. Cuando decimos designados, no financieros, instituciones y profesiones, eso es el DNFPPS. ¿Qué quiere decir? Que si usted está dentro de esa designación, dentro de esa categoría, dentro de ese círculo de personas responsables y tiene en su trabajo que ver con actividades administrativas, que tengan que ver con finanzas, que tengan que ver con contabilidad, con auditoría, una figura que tienen algunos países, revisoría fiscal, que tienen que ver con transacciones de negocios como importación, exportación, y que su profesión hace que usted tenga poder legal como representante legal de una empresa. Llámese junta de directores, llámese un cargo de responsabilidad como presidente, vicepresidente. Usted se le imponen mandatory requirements. Entonces aquí explica las recomendaciones 10, 11 y 20 en términos legales. Y luego dice, the term enforceable means. Se refiere a las regulaciones y garantías de cumplimiento obligado. O sea que esto no es ni siquiera que voy a utilizar mi libre albedrío, o si lo cumplo o no lo cumplo. No. Cuando impone, y dice también que el no cumplimiento de esta ley para sujetos obligados implica una responsabilidad legal de tipo penal, no solamente de tipo civil. Y allí caen en esta categoría las empresas o personas jurídicas con esa responsabilidad legal, civil y también penal para sus ejecutivos. Pero cuando analizamos entonces esta parte financiera, también dice non-financial, entidades que no son financieras, por ejemplo, una inmobiliaria, una empresa constructora de edificios, esa no es financiera, no es un banco, no es una cooperativa, pero sí manejan intereses de tipo económico y pueden prestarse para el lavado de dinero. Entonces caen en la categoría también de designated non-financial institution. Y luego dice profesiones. O sea, aquí estamos hablando ya de la persona individual, como es el abogado, como es el contador, como es el auditor, como es el administrador, como es el economista, todo lo que tiene que ver con profesiones liberales. Entonces, la definición del sujeto obligado es, se consideran sujetos obligados todos los involucrados en negocios financieros y no financieros, que de alguna forma puedan ser utilizados como medios para lavar dinero. Personas naturales o jurídicas que capten dinero, que analicen negocios con clientes locales y que puedan prestarse para lavar dinero a través de empresas fachadas o de alto riesgo. Eso es lo que dice la ley. Luego dice, son sujetos obligados a reportar operaciones inusuales o sospechosas y a registrar operaciones de acuerdo al umbral de la ley establece y a implementar un sistema de prevención de lavado y financiamiento de terrorismo y todo lo que tiene que ver con la estructura de un departamento de cumplimiento.
y nombrar un oficial de cumplimiento. Quiero aclarar en este punto que hay una equivocación terrible y hay personas que confunden un oficial de cumplimiento normativo con un oficial de cumplimiento experto en prevención de lavado. No es lo mismo. Una cosa es cumplir una norma, otra cosa es cumplir una regulación, otra cosa es cumplir un mandato interno de una empresa. Y está bien que haya alguien que sea experto en esto. Pero cuando hablamos del sujeto obligado y el oficial de cumplimiento, experto en prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, este oficial de cumplimiento tiene que ser certificado, entrenado y con conocimientos mínimos que se requieren para tener pleno desarrollo de sus funciones. No debe haber concentración de funciones. No es que el oficial de cumplimiento tiene funciones alternas en una empresa. Como usted es contador, también es oficial de cumplimiento. Como usted es el abogado jurídico de la empresa, también lo vamos a nombrar oficial de cumplimiento. No debe tener concentración de funciones, especialmente en las entidades de tipo financiero o de tipo mixto. Entonces hay que aclarar esa parte. Aquí están hablando ya de gestores de cumplimiento, de administradores de cumplimiento. Incluso se va más allá de oficiales de cumplimiento, pero es de normas. Y no es así. Entonces vamos a aclarar ese punto porque el oficial de cumplimiento tiene un cargo de tipo legal, de mandato de ley, y es reconocido por todos los países que son miembros del Grupo Financiero Internacional Comercial. Aclarando esto, entonces, ¿quiénes son los sujetos obligados? Todos los bancos y negocios del sistema financiero, empresas emisoras de tarjetas de crédito, cooperativas de ahorro y crédito, las que dedican al servicio de remesa, la empresa de préstamo y empeño, administradores de bienes, sociedades y agentes de bolsa, sociedades de administradores de fondos, bolsa de valores, bolsa de productos, compra y venta de vehículos y embarcaciones y aeronaves, compra y alquiler de bienes e inmuebles, los que dedican a explotación de juegos de casino, las que dedican a la explotación de apuestas deportivas, las que dedican a la explotación de juegos y loterías similares, los agentes de aduana, las empresas mineras, las que dedican al comercio de joyas, metales y piedras preciosas, laboratorios y empresas que producen o comercializan insumos químicos, las empresas que distribuyen y transportan y comercian insumos químicos, las que dedican a la compra y venta e importación de armas y municiones, las que dedican a la fabricación y comercialización de materiales explosivos. Y aquí vienen los profesionales, los abogados y contadores públicos colegiados, auditores internos y externos. ¿Por qué? Porque estos profesionales sí están capacitados para entender los movimientos financieros. Por lo tanto, tienen una responsabilidad mayor. De acuerdo con mi experiencia, en todo delito financiero corporativo, llámese fraude, llámese malversación de fondos, llámese lavado de dinero, llámese desfalco, siempre hay un contador, un auditor, un administrador, un gerente comprometido. Por eso, todas las investigaciones criminales se van a enfocar en estos personajes. Luego siguen administradores, consultores, asesores que de manera independiente de sociedad realizan o disponen en nombre de un tercero o por cuenta de este de manera habitual las siguientes actividades, todos los representantes legales. Administración, contabilidad, auditoría. Administración del dinero, valores y cuentas del sistema financiero. Organización de aportación para la creación, operación y administración de personas jurídicas. Asesoría y consultoría para la creación de empresas. Creación, administración de organización de personas jurídicas.
compra y venta de acciones, notarios, organizaciones sin fines de lucro que recauden, que transfieran y desembolsen fondos y recursos y otros activos o propósitos caritativos o religiosos, culturales, educativos o científicos, artísticos, sociales, recreativos, para la realización de otro tipo de acciones o obras altruistas o benéficas. Cuando interpretamos de aquí a aquí, este parágrafo implica iglesias. Y cuando digo iglesia, no me refiero a la iglesia católica solamente. Iglesias protestantes, iglesias, sinagogas, que recogen dinero de los fieles, donaciones. Algunos están exentos de impuestos, pero una cosa es que estén exentos de impuestos y otra cosa es que utilicen esos fondos como parte del botín para lavar dinero. También son responsables. O sea que el hecho de que sean religiosos o caritativos o se disfracen de fundaciones o de ONGs no los eximen de la responsabilidad financiera. En todo caso, que estos sujetos obligados faciliten créditos, microcréditos y cualquier otro tipo de financiamiento económico se sujetan a las obligaciones previstas. Algo interesante, la información que estos sujetos obligados proporcionen a la Unidad de Inteligencia Financiera será confidencial y dentro de los protocolos de ley. ¿Qué quiere decir? Que una entidad, una institución o una empresa que reciba un reporte y que ese reporte vaya a la Unidad de Inteligencia Financiera no puede tomar acción contra quien hizo el reporte. Quien hace el reporte no es responsable de la información del reporte legalmente, pero sí puede estar vinculado posteriormente a una investigación. Y cuando digo vinculado, podría ser un testigo importante, porque tiene que tener todos los protocolos de cómo fue que obtuvo una información para que a su criterio consideraran que era una transacción inusual o una transacción sospechosa. ¿De acuerdo? Es decir, lo que quiero decir con esto es que los contadores, los auditores, deben conocer perfectamente el rubro de negocios de su auditado o de la persona que le están llevando la contabilidad antes de firmar un estado financiero y antes de firmar un balance. ¿Por qué? Porque los presidentes de las compañías y de las juntas de directores y los gerentes financieros, ¿con quiénes se van a lavar las manos? Pregúntele al contador, el que sabe. Yo, la verdad, que no tengo idea de eso. Ese es el informe de auditoría que nosotros tenemos. Pero, ¿qué pasa cuando se descubre una doble contabilidad? ¿Qué pasa cuando se descubre un desvío de fondos? O cuentas paralelas. O transferencias inusuales del exterior o para el exterior en monedas extranjeras, sin una justificación clara y plena de qué o por qué o hay socios en el exterior. Estos contadores tienen que utilizar su criterio y su preparación y cuestionar y hacer una salvedad. Pero cuando ellos lo hacen porque le pagan un sueldo, se están convirtiendo en ¿qué? En cómplices si reciben alguna regalía sobre él o un sobresueldo o una bonificación. O en encubridores de un delito. Por eso es que fueron designados como sujetos obligados. Luego se modifica en la sección 315 de la Ley Patriota el delito de corrupción como un delito de tipo transnacional. Inclusión de los delitos de corrupción extranjeros como delitos de lavado de dinero. ¿Qué quiere decir? Que esta connotación de la Ley Patriota y del Departamento del Tesoro
ya convierte el delito de corrupción, llámese soborno, delito político, en un delito de lavado de dinero de activos, por lo tanto lo sanciona esta ley. No importa en qué país del mundo se cometa, si afecta a los intereses de los Estados Unidos, Estados Unidos va a tener jurisdicción, lo va a poner en una lista negra, en la lista OFAC, o la lista del Departamento del Tesoro, y esa persona va a estar bloqueada definitivamente para hacer negocios con los Estados Unidos o con un ciudadano norteamericano en cualquier parte del mundo donde sea. Esto es lo peligroso cuando usted aparece en una lista. Y aquí, por ejemplo, el caso de los venezolanos, que aparecen con transacciones. También a personas que soliciten venir a los Estados Unidos. Y sucesivamente sigue. Entonces, aquí es donde tenemos el nacimiento del oficial de cumplimiento. La ley patriota de los Estados Unidos dice: la responsabilidad de las juntas directivas o gobierno corporativo ante el lavado de dinero deben nombrar un oficial de cumplimiento quien será responsable por la política de prevención del lavado de dinero, penalmente de terreno, y reportar directamente a la junta directiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no debe haber concentración de funciones ni debe ser subalterno de nadie. Y sigue la ley. Entonces, todo esto es parte del paquete de esta ley de los Estados Unidos, para que ustedes entiendan. Cuando hablamos de esto, entonces miremos la jerarquía del oficial de cumplimiento. Aquí está el oficial de cumplimiento completamente aparte, sin que dependa de ningún mando medio, sino que se reporta directamente a la Junta. Ahora analicemos esta parte, lo que yo denomino entonces como pena de muerte corporativa. Cuando hablamos entonces, la pena de muerte corporativa es lo que Estados Unidos aplica como sanción a las personas jurídicas que se encuentren involucradas dentro del delito financiero. ¿Por qué? Nosotros no podemos meter en la cárcel a una empresa. O sea, hay una sanción penal, pero eso se puede convertir en multas, en restitución de los daños, en penalidades de tipo civil, en compensación, pero hasta ahí llega la sanción. Pero a los directivos sí. Al presidente, al vicepresidente, al gerente financiero, a los contadores, a los auditores, a los gobiernos fiscales y todo este tipo de personas que son el cuerpo del gobierno corporativo. Entonces, allí es donde nosotros llamamos la pena de muerte corporativa. O sea, la responsabilidad legal de la persona jurídica. O sea, la empresa. Entonces, tenemos muchos ejemplos. El caso, por ejemplo, de la empresa de energía Enro. Más de 22.000 empleados, ingresos de más de 111.000 millones de dólares y fue encontrada culpable en octubre del 2001. Fue la primera ley que se aplicó, la ley patriótica, la primera empresa. Una ley de relaciones generales. Esta empresa por fraude fue sancionada y sus ejecutivos fueron a la cárcel. Otra empresa. Una empresa de auditoría y consultoría fiscal, Arthur Andersen. También. Pena de muerte corporativa, año 2002. No solamente tuvo que pagar restituciones, multas y daños y perjuicios, sino que también sus directivos fueron a la cárcel.
Aquí están los nombres de las personas que estaban. Kenneth Andrew Fausto, Michael Copper, Jerry Skill, Clifford Baxter y sucesivamente hasta un suicidio hubo. WorldCom, una empresa de más de 180.000 millones de dólares. 2002, lamentablemente, después de la ley patriota del 2001, hubo que ir también a juicio por maquillar los balances financieros para seguir vendiendo acciones. Y cometió fraude hasta de 3.800 millones de dólares. La empresa se le dio pena de muerte corporativa. American International Group, AIG, una de los millones vendió millones de seguros sin tener como cubrirlo en el. Lehman Brothers. Esta es una de las empresas reaseguradoras y bancos que también tuvo que afrontar la pena de muerte corporativa, la bancarrota y una reestructuración en el 2008, porque se encontró también negligente en el fraude de tipo corporativo con hipotecas que a la larga generó una gran recesión en los Estados Unidos. Año 2008. Banco Bacovia. Este banco, después de muchas advertencias que se le hizo al banco, mire, ustedes tienen clientes que están en la lista opaca. Ustedes tienen clientes que están lavando dinero procedente de México. Ustedes tienen clientes que posiblemente pueden ser un peligro para mí. Pagaban la multa y seguían con el pena de muerte corporativa. El banco no funciona más. Y los funcionarios y los directores también, pero no en la cárcel. Y ninguno de ellos puede volver a trabajar en el sistema financiero. O sea, prácticamente con una hoja de vida así, pues, lógicamente no son elegibles. O sea, que no solamente es que pierden su libertad, sino que también pierden su reputación y también prácticamente quedan por fuera del sistema. Banco Continental de Honduras. Esto fue muy fuerte, porque sí, aquí teníamos un caso en los países que se denominan países en vía de desarrollo. Era una familia de nombre Rosen. La familia que estaba en prácticamente todo. En agricultura, ganadería, negocios financieros, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del país. La familia Rosen, incluso abuelo, que era un patriarca, reconocido en el país, prácticamente había sido considerado presidenciable. Los hijos también, sus nietos, ministros de gobierno, de diferentes gobiernos en Honduras. Y dentro del consorcio empresarial que ellos tenían la estrella de la corona de nombre Banco Continental. Primeros en solidez, únicos en servicio. ¿Qué pasó con esta gente? Aquí tenemos el indictment o el esquema que elabora el Departamento del Tesoro y la oficina OFAC. El abuelo que ya murió, Gianni Benjamín y Jacques Antonio Rosenthal. Todas las empresas pertenecientes al Grupo Continental. Y el informe de prensa que sacó el Departamento del Tesoro, dando las acciones a seguir a través de sus investigaciones y declarando el banco como un banco negligente y solicitando el cierre inmediato. Aquí está.
En octubre 7 de 2015, el Departamento del Tesoro, la Oficina de Control de Extranjeros, anunció la designación del Banco Oriental, cuya oficina principal en San Pedro Sula fue especialmente designado como un banco que apoyaba el tráfico de narcóticos, de acuerdo con la ley de narcóticos de la ley patriota de los Estados Unidos, la ley Kingpin, o sea, la lista OPAC, por jugar un papel significante en el tráfico de narcóticos. Aquí está la acusación formal. United States of America, United States of America. No les voy a mostrar este documento, es un documento oficial, pero ustedes pueden ver en la acusación. Luego esta oficina emitió la famosa lista negra que aquí está, me parecen ellos. Se emitieron las órdenes de extradición y, lógicamente, toda la historia del banco. Hasta que el banco fue cerrado, liquidado, prácticamente pena de muerte corporativa para el banco. Algo triste, fuerte, porque ha quedado mucha gente sin trabajo. Quedó mucha gente prácticamente en la bancarrota, porque perdieron sus ahorros, perdieron sus depósitos. El banco no tuvo cómo responder. Otro caso interesantísimo. Este hombre, Bernie Madoff, fue el mayor estafador de los Estados Unidos. 50.000 millones de dólares, ya que era un experto en la bolsa de valores, fundador de Nasdaq, y durante más de 20 años fue, entre comillas, un asesor en la compra y venta de acciones de alto riesgo, o lo que llaman hedge funds, en Nueva York. Consiguió estafar más de 50.000 millones. A los 73 años se enfrentó a las cosas. Y uno de sus argumentos era que él no iba a pedir perdón, porque sus clientes pecaron de ambición y de codicia, con ganas de obtener dinero fácil. Entonces que él simplemente lo que hacía era cumplirle ese sueño, hasta que llegó el momento en que no pudo seguir con el fraude y se tuvo que declarar culpable y enfrentó cargos. Hoy en día es un hombre mayor, de 8 años, que está cumpliendo 150 años de prisión. Otro profesional comprometido. O sea que no es que yo soy amigo del presidente, de que fui el abogado del presidente, por lo tanto estoy exento, no señor. Este hombre, interesante su historia, abogado del presidente, se declaró culpable por conspiración, por mentir ante el Congreso y por ocultar información financiera del presidente. Este es el que conocía toda la información financiera, pero lo peor de todo es que le ocultó un pago de $150.000 que hizo a través de su oficina de abogado para una persona que no contara su historia, que comprometía, aparte, su vida íntima del presidente de los Estados Unidos, que había tenido un romance. Entonces, no sé hasta qué punto se puede juzgar. Ustedes, como dicen en muchos países, usted no sabe quién soy yo. Yo soy amigo del presidente, no, y no vale nada. El sistema judicial de los Estados Unidos está tan perfectamente diseñado que ni siquiera el presidente de los Estados Unidos tiene injerencia a quién se juzga y a quién no se juzga. O sea que no lo pudo ni siquiera hacer. Este es el famoso caso de la abogado. Veamos un poquitico de eso, a ver si podemos utilizar. Otro abogado, el abogado Manafort, abogado y asesor de campaña
como decir, el jefe de campaña del presidente Trump. Este hombre fue encontrado culpable de 8 cargos. Uno de conspiración en contra de los Estados Unidos y lavado de dinero. Miren el contraste. Esta foto con el presidente y esta foto aquí ya con su traje de reo. Entonces, cuando analizamos esta información, nos damos cuenta la responsabilidad que tiene la persona natural en el ejercicio de su profesión. No, yo estoy con el gobierno, no señor. Soy amigo del presidente. A mí me recomendó el senador. Eso ante el criterio de un jurado o de un gran jurado en una corte no sirve absolutamente. Esto nos indica entonces la diferencia tan grande entre el ejercicio profesional de la persona jurídica y también de la persona natural que utiliza su conocimiento, su capacidad, sus habilidades, aún a sabiendas de que podría estar cometiendo un delito. Y muchas veces esto pasa porque no se capacita. Porque creen que se las saben todas. Porque esto no le enseñan en ninguna facultad de una universidad. Usted en la universidad aprende la teoría. Pero es en la práctica, afuera, cuando usted se enfrenta con la verdadera situación. Y están en una cuerda floja. Todo delincuente tiene derecho a la defensa. Pero cuando tú te involucras para defender a un cliente con el cliente y le creas una coartada, inventando historias o manipulando la información o construyendo evidencias falsas, ya dejaste de ser un abogado para convertirte en un cómplice de tu defendido. Cadena perpetua para un abogado. Este hombre, abogado, se quedó con parte de los fondos confiscados de su cliente. También fue condenado. Y esta vez no, porque él no puede alegar de dónde sacó los honorarios. Él cobró honorarios de la misma ganancia del producto ilícito. Yo no sé cómo será en otros países, pero en Estados Unidos, la verdad es que si usted va a cobrar honorarios por el mismo producto ilícito, usted automáticamente se convierte en cómplice. Porque no es lógico que tú cobres honorario de tu trabajo con el producto del ilícito. Esta parte es la que no se entiende en otros países. Aquí tenemos el nada más y nada menos una de las estrellas en transferencia. Western Union. El regulador estatal de Nueva York sancionó con $60 millones por falta de cumplimiento de obligaciones para combatir los delitos financieros y por ahí $600 millones a Western Union por no tener un programa de cumplimiento en el envío y transferencia de rentas. MoneyGram, para que no hablemos mucho de eso. Este hombre recibió una multa de $1 millón, que al final le fue rebajada a $250.000, que no tenía que pagar, y era nada menos que el oficial de cumplimiento del MoneyGram. ¿Por qué? Por negligencia, por falta de pericia, por falta de entrenamiento. Nunca recibió nada a cambio de
simplemente era impericia. Ceguera intencional, negligencia, podríamos decir así. O ignorancia de la ley, no se capacitó. Y fue multado. Ejecutivo financiero. Aquí tenemos toda una gama de cómo los miembros de una junta de directores o un gerente comercial o un gerente financiero o simplemente una persona que es asesor de una empresa y firma documentos. Y cuando los documentos aparecen en una investigación legal, automáticamente están vinculados a un proceso. Y en esa vinculación del proceso es donde aparece usted como persona coacusada. Y como aquí no juzgan tres o cuatro del mismo juicio separado, usted no tiene acceso a la información del otro. Y muchas veces el otro, su compañero, está declarando en contra suyo. Y se convierte en testigo de cargo para quitarse años de encima. Eso depende de las estrategias de los abogados y la fiscalía. Algo difícil. En Estados Unidos se negocia con los criminales. Oiga bien, suena difícil que yo lo diga, ¿verdad? Pero es una forma de que si la fiscalía ve que lo que usted sabe como criminal puede favorecer la investigación y se puede encontrar entonces que se puede descubrir toda la trama del delito y vincular a otra persona que no se sabe que están dentro de la investigación, ese negocio puede ser importante. Entonces se va a negociar no la inmunidad total de la persona, sino que se pueden negociar cargos criminales que le significan 5, 10, 15 años de sentencia. Pero se tiene comprobado que es verdad lo que está diciendo, que vamos a inventar. Entonces, a veces, estos testigos, que en corte nosotros lo llamamos hostile witness, o testigos hostiles, tienen poca credibilidad ante un jurado, porque pues lógicamente ellos lo que están haciendo es desesperadamente dar un testimonio para salvar su pellejo. Lo que en inglés sería el whistle, o sea, el sapo, soplador. Entonces, a veces hay que tener mucho cuidado con este tipo de negociaciones que se hace con los criminales, que ya están, saben que tienen que enfrentarse a 40, 50 años de sentencia, pero si negocian con su testimonio, podrían quitarse 10, 15 o 20 años de cine. Entonces es muy peligroso lo que ellos dicen. Por eso hay que tener cuidado con esta negociación. Pero se negocia con criminal, o sea, se va a negociar con él para saber qué tanta información tiene, qué valiosa es la información que van a dar y hasta dónde se puede capturar toda la trama, toda la teoría del delito y en la práctica nombres que son importantes que hasta lo mejor no se van a usar en ese juicio, sirven como un registro para próximos delitos de investigación. Y poco a poco se van quedando en archivos, porque algo interesante, en Estados Unidos no prescriben delitos, ni las investigaciones. Van a un área que se llama cold cases, o casos en enfriamiento, o casos congelados, digamos. Pero cuando se captura a la persona, caso del Banco Continental, por ejemplo, de Honduras, una investigación durante 13 años. Desde el año 2003 están investigando ese banco. Pero no había ningún movimiento. Pero cuando ya uno de los niños, de los hijos de Rosenthal, fue capturado en un aeropuerto de Estados Unidos, automáticamente se reactivó toda la investigación porque ya se tenía una evidencia y un testigo directo
y un caso en firme a poder dictar lo que se llama entonces una orden de captura por problemas ajustados. Esa es parte de lo que tiene que conocer los profesionales del país. No, yo he cometido mis delitos, o a lo mejor yo nunca he estado en Estados Unidos, jamás he tenido visa. No me interesa por qué me están pidiendo de los Estados Unidos. Bueno, a lo mejor está involucrado en un delito internacional, con lavado de dólares, conspiración, confabulación, sin siquiera haber conocido a Estados Unidos. Esa es parte de lo que hay que entender, que hay que capacitar al profesional. Oye, esta es la responsabilidad que tú estás corriendo cuando tú no conoces cómo funciona. Y cuando tú no conoces cómo funciona la ley, pues lógicamente estás en la corrección. Entonces, si analizamos esto, nos damos cuenta entonces lo importante que es entender el delito financiero y la responsabilidad. Entonces, ¿qué es realmente cumplimiento? Es cumplir con la ley. Pero no se confundan, no es un cumplimiento del programa, de la norma, de las leyes y las regulaciones solamente, es cumplir con las leyes que atañen tu trabajo directamente en el sistema financiero. Y aquí tenemos otra ley, sería importante destacarla, que podríamos hablar después, que es la famosa ley Sarbanes-Oxley, que a raíz de los escándalos financieros de Ford, Enron, Parmalat, fue puesta en efecto, se llama la ley Sarbanes-Oxley, que regula todo lo que son los procesos de auditoría. Se llama la ley de auditoría y contabilidad, responsabilidad y transparencia. Esa es la ley. Y aquí es algo nuevo. Auditoría de cumplimiento legal. Es capacitar a los auditores en cómo hacer una auditoría al departamento de cumplimiento de una entidad financiera. ¿Por qué? Porque si un auditor ni siquiera sabe que es un departamento de cumplimiento, ni siquiera sabe cuáles son las funciones de un oficial de cumplimiento, pues lógicamente no va a ser como, no sabe ni siquiera qué es una auditoría ni cómo lo va a hacer. Entonces aquí entrena al auditor para que sepa cuáles son las funciones de ese departamento y sepa auditar a ese departamento, hablando de auditores externos. Esto es importante entenderlo. Entonces, si analizamos esto, nos damos cuenta entonces todo lo que hay que estudiar para poder entender la responsabilidad que nosotros tenemos como ejecutivos, como profesionales, la responsabilidad legal o la responsabilidad civil, como profesionales. Esto es muy importante entenderlo y por eso estamos haciendo este tipo de programas, para que ustedes se capaciten. Entiendan que es una profesión de alto riesgo, como el delito financiero. Usted tiene que tener cuota parte de responsabilidad. Y esa responsabilidad simplemente es capacitarse. Conocer cuál es mi riesgo. Como un médico. ¿Cuál es el riesgo del médico? Negligencia médica. Que no va a atreverse a operar si no tiene un buen entrenamiento, una buena capacidad. Un anestesiólogo, que no puede estar en una sala quirúrgica mientras no tenga un entrenamiento de años, porque se le va a morir el paciente por una dosis. Y así sucesivamente todo paciente con riesgo. En este caso, el riesgo para un auditor, para un contador, para un abogado, para un administrador de empresas,
para un economista, para un ingeniero industrial, está en capacitarse en nuestros tiempos modernos. Y hoy en día, nuestros tiempos modernos está en la globalización. Un delito comienza en un país y no sabemos en cuánto, especialmente el delito financiero. El delito financiero es muy peligroso, porque en cuestión de segundos, usted puede una transferencia en diferentes monedas, pero esa transferencia deja rastros. Tiene que crear una empresa fachada, tiene que crear un nombre corporativo, tiene que hacer la transferencia a un banco a banco, o a persona, o de empresa a empresa, y siempre, en el caso de Panama Papers, y así sucesivamente, todo lo que hay detrás del delito. Espero que con esta charla hubiéramos podido contribuir un poco a la función del profesional. Muchas gracias. Doctor Danilo Lugo, tengo 3 cosas para comentarle. Primero, yo sé que usted tiene una organización en que dicta diplomados en línea sobre estos temas. ¿Podría darnos ahora, después de que me respondan las otras 2 inquietudes, la información sobre eso? Segundo, ¿cómo ha influido en otros países del mundo el establecimiento de esta ley patriota de los Estados Unidos? Y tercero, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es un proyecto en Colombia. ¿Usted considera que debería ponerse en funcionamiento? Listo. Bueno, le respondo la primera. Primero y principal, yo, Danilo Lugo, no tengo ninguna empresa ni ninguna organización de certificación para oficiales de cumplimiento. No, eso no es verdad. Nosotros aquí no podemos tener una cosa que es universal. Simplemente yo soy un instructor en el campo de la justicia criminal y la prevención del delito. Pertenezco a lo que se llama United States Criminal Justice Crime Prevention Program. Y sí, tenemos un programa de certificación internacional para oficiales de cumplimiento. Hacemos cursos en Nueva York, hacemos cursos en Washington, hacemos cursos en Miami. Y de alguna forma, pues estamos capacitando personas. También hay 2 o 3 organizaciones privadas que sí también lo hacen. Y que lógicamente la única función nuestra es prevenir el delito financiero. Esa es la primera pregunta. 2. ¿Cómo ha repercutido esta ley patriota en diferentes países del mundo? La ley patriota como es una ley contra el financiamiento del terrorismo. Pues lógicamente ha hecho que se hayan establecido sanciones ya no solamente a empresas, sino a países completos, como es el caso de Irak, como es el caso de Irán, como es el caso de Corea del Norte, como es el caso de otros países que no pueden hacer negocios con bancos internacionales o con los Estados Unidos. Entonces, esta es una ley que tiene lo que se llama la extraterritorialidad. Y esta extraterritorialidad le da un alcance mundial. Pues lógicamente que Estados Unidos tiene muchísimos problemas con la controversia que hay, pero lamentablemente, guste o no guste, sea polémico o no polémico, pues hasta ahora todos los países, incluso Rusia, ha tenido sanciones de los Estados Unidos. China también ha tenido muchas sanciones porque no han aplicado muchas normas en cuanto a la aplicación del comercio o la clasificación de fondos, por ejemplo, de mercancías que se compran en China, donde no se le hace la debida diligencia a esos dineros con los que se compra mercancía, que luego vienen en containers
en miles y miles de containers a ser distribuidas en América Latina, en el mundo, a través de agentes de compra, donde ellos no hacen la debida diligencia de el fondo. Entonces, esto sí tiene una repercusión a nivel. Esto es más o menos lo que les podría comentar sobre le había preguntado sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, como un que está funcionando en los Estados Unidos y que es un proyecto en Colombia. ¿Qué me puede comentar? Yo no sé por qué le ponen tanto misterio a algo que ya está inventado. En Colombia lo ve como algo novedoso y se ve como algo que fuera la panacea y el invento. No, aquí está funcionando desde siempre. Hice una amplia exposición de lo que es la compañía Enron, WorldCom, Parmalat, Banco Continental de Honduras. En fin, hice la exposición de lo que es la persona jurídica y cómo nosotros le aplicamos la pena de muerte. Aquí no hay ningún proyecto, aquí es la práctica, aquí sí se practica esto. Y no solamente la persona jurídica, sino todos sus ejecutivos que van a la cárcel y automáticamente quedan sancionados. Por ejemplo, los abogados de estas empresas automáticamente, al estar involucrados en investigación, pierden su licencia de abogado. Parte del acuerdo. Señor, usted se declara culpable, bueno, listo. Usted no podrá ejercer su profesión de abogado nunca más. Perdió su licencia. Como un médico, por ejemplo, perdió su licencia de médico. Quedó en cero otra vez. Además de la pena de cárcel, también tiene una sanción social y una sanción legal, ejemplarizante, precisamente por eso. Se aprovechó de su conocimiento, de su experiencia, de su capacidad para defraudar la confianza de alguien que le dio su dinero y defraudó a la gente. Bueno, entonces, Carolina. ¿Estamos en tiempo? Sí, señor, estamos a tiempo. Ya, o sea, cumplimos el tiempo, estamos Salimos del perfectos. aire. Un momentico, nos despedimos. Doctor, muchísimas gracias. Creo que fue muy completa la intervención. A ver, hablemos por WhatsApp porque no le oigo nada aquí. Perfecto, listo. Gracias, doctor. Podemos salir y le hacemos las preguntas luego. Don Hernando, quedamos pendientes entonces para las 11 de la mañana, invitarlos a todos con el doctor Harvey Rincón Ríos para hablar del derecho penal tributario que se aplica o que se puede aplicar durante estos tiempos del COVID-19. Espero que esta charla, aunque estuvimos mal de sonido, teníamos problemas con el audio, pero estaba muy interesante. Don Hernando, ¿cómo está usted? No, todo muy bien. A mí me parece que se escuchó bien, se vio bien y logramos un buen resultado. A todos los que nos han estado escuchando, muchas gracias. Me parece que era un tema de vital importancia, sobre todo ahora que se está moviendo un mundo por el lado de mucha información de tipo internacional, y hay que entender entonces también esta importancia del oficial de cumplimiento. De manera que a Danilo y Lugo, muy amable por haber intervenido. Listo, doctor Danilo Lugo, muchísimas gracias. Espero que todavía esté escuchándonos. Y a todos los que nos escucharon, nos acompañaron en esta charla, los esperamos a las 11 de la mañana con el doctor Harvey Rincón. Entonces, hasta luego, Hernando, y chao, chao.